Entonces, la tarea es cuál es la importancia de Donald Knuth, cuál fue su aporte en la definición de los algoritmos. No se olviden que tiene calificación sobre la participación en clase. Entonces, vamos a ver las 6 características, ¿no?, que debe tener un algoritmo. Primero, este es el preciso. ¿Qué significa preciso? Que cada paso debe estar especificado con claridad y sin ambigüedad. ¿Qué es ser ambiguo? Algo es ambiguo cuando tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas leyes en el Código Civil, ¿no?, que tienen diferentes interpretaciones, entonces son definiciones ambiguas. Por eso es que los abogados se valen de eso, ¿no?, para poder sacar la vuelta, entre comillas, a las leyes, ¿no? Pero para eso tienes que ser bien entendido y estudiar. Debe ser finito. ¿Qué quiere decir finito? Que al realizar el seguimiento del algoritmo debe finalizar, es decir, debe tener un número finito de pasos. Luego debe tener una entrada, ¿no? El algoritmo tiene 0 o más entradas, ¿no? No obstante tener una característica que es entrada, hay algoritmos que pueden carecer de la misma. Otra característica es la salida. Un algoritmo tiene una o más salidas, ¿no? Aquí, a diferencia de las entradas, el algoritmo siempre tiene que tener, ¿no?, una salida por lo menos. Y otra característica es la eficacia. ¿Qué quiere decir? De que todas las operaciones a realizar en el algoritmo deben ser suficientemente básicas, ¿no? O sea, no hagamos algoritmos con complejidad innecesaria, ¿no? Aquí viene el dicho KISS, K-I-S-S, en inglés, ¿no? Es una jerga en informática, significa Keep it simple, stupid, ¿no? La disculpe de caso con lo de stupid, por si herí susceptibilidades. Y debe ser definido. ¿Qué quiere decir definido? De que si se sigue varias veces el algoritmo ingresando los mismos datos, debería obtenerse los mismos resultados, ¿no? Entonces estas son las 6 características de un algoritmo. Debe ser preciso, debe ser finito, debe tener una entrada, una salida, debe ser eficaz y debe estar perfectamente definido. Ahora, vamos a hablar sobre eficiencia y eficacia de un algoritmo. Y este término de eficiencia y eficacia son dos conceptos que se estudian en diferentes campos de la ciencia, de las humanidades, ¿no? Sobre todo en los cursos de MBA, gestión empresarial, pues siempre es como caso de estudio, ¿no? Se evalúan estos dos conceptos. Por ejemplo, hacen la siguiente analogía, ¿no? Por ejemplo, si hay una mosca que entra en el salón, ¿no?, y yo cojo un cañón y le disparo y la mato, estoy siendo eficaz. Pero si yo, en lugar de coger un cañón, agarro un matamosca y la mato, estoy siendo eficiente. Si se dan cuenta, ambos conceptos difieren en el uso adecuado, ¿no?, de los recursos. De esta manera, un algoritmo eficiente es cuando se logra alcanzar el objetivo empleando la menor cantidad de recursos, pasos y esfuerzos humanos. Y un algoritmo es eficaz cuando alcanza o logra el objetivo planteado de forma prioritaria, ¿no? Un algoritmo puede ser eficaz a resolver un problema, pero no eficiente, pues emplea demasiados recursos. Lo ideal es obtener un algoritmo que sea conjuntamente tanto eficiente como eficaz. Vamos a hablar de la fortaleza o robustez de un algoritmo. Un algoritmo debe contemplar diversos escenarios de un problema a resolver.
Un algoritmo robusto controla los giros inesperados de un problema. En conclusión, es flexible a cambios. Y sí, bueno, hay algunos, por experiencia profesional, hay algunos programas que no tienen un manejo adecuado de las excepciones, ¿no? Y cuando hablamos de excepción, estamos hablando de aquellos escenarios no contemplados o inesperados. Entonces los algoritmos deberían ser capaces de manejar esos escenarios, ¿no? Y si las circunstancias no cambian, los escenarios cambian, debe ser lo suficientemente flexible para implementar esos cambios. Vamos a ver las fases de desarrollo de un algoritmo. Consiste en la metodología aplicada para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, la primera fase es el análisis del problema. En esta fase se revisan los detalles del problema hasta comprender la tarea que se desea resolver. Luego viene el diseño del algoritmo, ¿no? Que es una descripción ordenada de la secuencia de pasos y sin ambigüedades que conducen a la solución de los problemas dados, ¿no? Esto depende mucho de la fase previa, que es el análisis del problema, y también consiste en el desarrollo propiamente del algoritmo. También interviene la realización de las pruebas de escritorio, que es básicamente la ejecución a mano alzada, ¿no? En un papel, ¿no? De todas las instrucciones del algoritmo, con los resultados. Y en base a eso, hacer las correcciones pertinentes y volver a realizar pruebas, hasta que se obtenga el resultado esperado o sea consistente. Y por último viene la fase de implementación del algoritmo, que básicamente es expresar el algoritmo como un programa en lenguaje de programación adecuado. Y una vez que ya está programado, la ejecución y la validación del programa en computadora. Entonces las tres fases son análisis, diseño e implementación del algoritmo. La definición de un algoritmo debe describir tres partes, ¿no? Debe tener una entrada, debe tener un proceso y debe tener una salida. Por ejemplo, la receta de un postre. A ver, por ejemplo, acá hay una gráfica, ¿no?, de lo que vendría a ser la fase de desarrollo de un algoritmo. Análisis del problema, ¿no? Estamos pensando, ¿no? ¿Cuál es el problema en sí y cuáles son los pasos para llegar a la solución? Luego lo diseñamos, ¿no? En base al análisis del problema, pues hago una descripción de los pasos a seguir, ¿no? Desarrollo el algoritmo y hago una prueba de escritorio, ¿no? Y cuando ya las pruebas estén con resultados satisfactorios, paso a la última fase, que es la implementación del algoritmo, que básicamente es la conversión de pseudocódigo, ¿no?, que tuvo como base el algoritmo en un lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado. Nuevamente, en el diseño del algoritmo se debe escribir las tres partes, ¿no? Debe haber una entrada, ¿no? Debe haber un proceso y debe haber una salida. Otro ejemplo es la receta de un ceviche. A ver, vamos a ver el diseño de un algoritmo, estas partes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una comida, por ejemplo, de seco, ¿no? Entonces primero vamos a ver las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Vendría a ser los ingredientes, ¿no? Arvejitas, perejil, ¿no? Arroz, carne, ¿no? Si es seco de cordero, cordero, ¿no? Un poco de aceite,
pimienta, ajo. Aquellos que si saben algo de arte culinario, por la descripción de los ingredientes se han dado cuenta de que yo no sé nada de cocina, ¿no? Pero bueno, eh, lo básico, ¿no? De hambre no me voy a morir. Luego, esa es la entrada, luego viene el proceso, ¿no? El proceso vendría a ser, bueno, todos los ingredientes, dependiendo de la proporción, los voy combinando, los voy preparando, ¿no? Los voy cocinando, otros macerando, y luego los voy combinando, y al final la salida es seco, de carnero, humeante y rico para comerlo, ¿no? Entonces, en analogía a estas entradas y pruebas de salidas, los algoritmos también tienen esas tres partes en su diseño. A ver, no sé, no los veo, pero intuyo aquí, no siendo la atracción de la fuerza. Estamos conectados, creo, ¿no? Hay varios Jedi, ahí los he detectado, ¿no? Entonces vamos a estar a gusto con este ejemplo. ¿Qué hace para ver una película de Star Wars? ¿No? Star Wars, The Last Jedi, ¿no? El último Jedi. El algoritmo general vendría a ser, primero, ir al cine. Una vez en el cine, comprar la entrada. Con la entrada entro y veo la película y luego voy a regresar a casa, ¿no? Básicamente un algoritmo para... Entonces, sin embargo, un algoritmo siempre es susceptible de mejora. Entonces, a partir de un algoritmo, pues yo puedo refinar ¿no? El algoritmo inicial que lo generó, y puedo agregar más pasos importantes, ¿no? Especificar algunas cosas relevantes, etcétera. A ver, vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a formar, ¿no? Grupos de 4, ¿no? Y vamos a realizar los algoritmos, ¿no? Para las siguientes circunstancias, ¿no? O escenarios puestos en esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo que describa los pasos para cruzar la calle, otro para llevar a un amigo al cine, otro para cambiar un fuego quemado y otro para cambiar la llanta de una bicicleta. Como quiera que no los veo, pero sí tengo la lista. Entonces yo voy a formar los grupos de 4 en 4 y voy a poner grupo 1, las 4 personas, grupo 2, así sucesivamente hasta completar los grupos, ¿no? Entonces cada grupo voy a poner ahí el escenario que van a hacer el algoritmo. ¿De acuerdo? Ok, entonces bueno, la dificultad está en que no va a poder interactuar por ustedes, pero ustedes tienen pueden conectarse por chat, ¿no? Si esto lo vamos a dejar como tarea, ¿no? Ustedes son campeones en lo que es tecnología, así que